Te damos la bienvenida a Diálogo con Ingenieros. En el Colegio de Ingenieros Civiles de México queremos que todas las voces participen en las sesiones, por lo que ponemos a tu disposición la aplicación Slido para realizar preguntas a los ponentes, escribir comentarios y participar en encuestas. El primer paso es descargar la aplicación Slido. Para ello, dirígete a la tienda de tu dispositivo y busca Slido App. Instala la app, es gratis. Si no está disponible para tu dispositivo móvil o te conectas desde una computadora, ingresa a slido.com. Una vez descargada la aplicación o entrando a slido.com, ingresa al evento con la clave Diálogo CICM. Completa los campos de nombre y correo electrónico y pulsa el botón Unirse al evento. En algunos casos se te pedirá un código de confirmación. Revisa tu correo electrónico para obtener dicho código y escríbelo para confirmar tu identidad. Para realizar una pregunta al ponente, ve a la sección Preguntas del menú superior. A continuación, escribe tu pregunta en el recuadro correspondiente y finalmente pulsa en el botón Enviar. Dale like a tu pregunta. Si deseas hacer algún comentario al ponente, ve a la sección Ideas del menú superior. A continuación, escribe tu comentario en el recuadro y finaliza pulsando en el botón Enviar. Para participar en la encuesta de la sesión, ve a la sección Encuestas del menú superior y completa las preguntas correspondientes. En un momento comenzamos. Laido. Buenos días. Hola. Buenos días a todos los que nos acompañan presencialmente. Me da mucho gusto saludarlos. De igual manera a todos aquellos que nos ven a través de las diversas plataformas del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Esta es su casa, la Casa de la Ingeniería Civil. Hoy aquí en el Presidium me acompañan el ingeniero Luis Enrique Montañez Carazo, que es el coordinador adjunto del Comité de Medio Ambiente y Sustentabilidad. El doctor Francisco Javier Díaz Perea, moderador del Comité de Medio Ambiente y Sustentabilidad. Y como siempre, el ingeniero Sergio Aguilar Sanders, el coordinador del Comité de Infraestructura. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos los que nos acompañan aquí presencialmente. Y en el presidio virtual está nuestro presidente electo, el ingeniero Jorge Serra Moreno. Jorge, como siempre, qué bueno que nos acompañes aquí. El ingeniero Luis Robledo Cabello, vicepresidente técnico y de planeación del Colegio de Ingenieros de Civiles de México. El doctor Juan Carlos Tejeda González, coordinador del Comité del Medio Ambiente y Sustentabilidad, y la doctora María Antonieta Gómez Balandra, panelista del Comité del Medio Ambiente y Sustentabilidad. Toñita, mucho gusto, me da gusto verla otra vez. Más de 30 años conociéndola. Ella colaboró conmigo en el IMTA. Me da mucho gusto, Toñita, bienvenida. Bien. Muchas gracias, doctor. Igualmente, buenos días. Vamos a abordar en esta ocasión un tema, una de las herramientas del problema, y digo del problema, no digo un problema, o sea, del problema que tiene nuestro planeta, el cambio climático. El panel intergubernamental de cambio climático, su último informe, 3 volúmenes del IPCC, publicados el año pasado y nos dicen claramente que ya no hay duda, ¿verdad? Somos culpables en gran parte los seres humanos de esta transformación que está sufriendo nuestro planeta. Y lo vemos, estos impactos, con lo que está pasando en toda la frontera norte del país, Monterrey, lo que está pasando en Europa, temperaturas mayores de 40 grados, incendios. Es decir, cualquier noticia que veamos ahorita
relacionada, que yo siempre digo que el primer cliente del cambio climático es el ciclo hidrológico, pero no cabe duda, todas las actividades, todas tienen que ver con estos efectos que está causando el cambio climático. Muchas personas piensan que el problema del planeta es el actual virus. Bueno, incluso existen documentos, artículos científicos que dicen que probablemente este mismo virus sea consecuencia de los impactos, de las acciones que está generando el cambio climático. Y lo que es peor, pues que se van a generar otros, ¿verdad? Al modificar los bosques, a modificar la vida de los animales, a modificar las migraciones de los mismos. Entonces, este es el problema de nuestro planeta. Y para platicarnos acerca de una de estas herramientas importantes que tenemos a la mano todos los seres humanos, que es la evaluación y gestión socioambiental, las lecciones recientes aprendidas, están aquí principalmente los miembros del Comité de Medio Ambiente y Sustentabilidad y desde luego invitados, gente que sabe mucho del tema, como es el caso de la doctora Toñita. Y antes de empezar con el tema, yo quiero pedirle a nuestro presidente electo, al ingeniero Jorge Serra Moreno, que nos dirija un mensaje. Jorge, por favor. Muy buenos días a todos, es un placer saludarlos y todas las personas que nos acompañan en forma presencial o virtual, sean muy bienvenidos y ojalá les agrade nuestra sesión del día de hoy de diálogo con ingenieros. Como lo hemos expresado en cada ocasión que tenemos oportunidad, los ingenieros civiles tenemos, ante todo, un gran compromiso para contribuir a la construcción de un futuro sostenible para México, y yo ampliaría hasta para el mundo. Y estamos obligados a conocer y optimizar todas las herramientas y estrategias que nos puedan ayudar a cumplir con este objetivo. Como todos sabemos, aún es relativamente reciente la aplicación de la evaluación del impacto ambiental y su resolutivo. En México y en el mundo se utilizan para valorar los impactos en el medio ambiente generados por el desarrollo de obras y proyectos de infraestructura. Todo ello con la finalidad de implantar las medidas adecuadas para evitar o al menos reducir o controlar los posibles daños. Más reciente aún es la aparición del concepto de evaluación de impacto social, que nació como un mecanismo para evaluar y regular los probables impactos a favor o en contra de la calidad de vida y los derechos económicos, sociales, culturales o políticos de las personas de una comunidad o de una ciudad. Todo esto como resultado de la ejecución de obras de infraestructura. En este sentido, podemos afirmar que las experiencias y propuestas de trabajo en relación a la evaluación y gestión socioambiental en todo el mundo son un área de oportunidad para los especialistas, para entender y generar estrategias locales adecuadas para nuestro desarrollo con visión sostenible. No hay duda de que los proyectos de infraestructura apoyan bienestar a la sociedad a través de los servicios que proporcionan y buscan cubrir prácticamente todas las necesidades de la vida cotidiana y de las personas, como son los proyectos de energía eléctrica, combustibles, infraestructura del transporte, la movilidad, telecomunicaciones, agua potable de calidad, saneamiento, sistemas de riego para la producción de alimentos, gestión de residuos sólidos, edificación, infraestructura hospitalaria,
para la educación, del turismo, servicios urbanos, entre muchos otros. Pero al mismo tiempo, también pueden tener efectos negativos para algún sector o para toda la comunidad donde se implantan. Los proyectos de infraestructura pueden o no ser buenos o malos para todos. Por ello, es muy importante la sesión de esta mañana en el Comité del Medio Ambiente y Sustentabilidad, el tema que hoy aborda una gestión obligada para optimizar los beneficios y evitar o al menos mitigar los impactos negativos. Todo esto durante todo el ciclo de vida de los proyectos de infraestructura. En este sentido, se hace patente una vez más la urgente necesidad de adoptar modelos de planeación que rescaten y hagan evidente la vocación humanista y ambiental de la ingeniería. Vamos pues a observar la presentación del Comité del Medio Ambiente y Sustentabilidad del Colegio de Ingenieros Civiles de México para conocer cuáles son las lecciones recientes en la evaluación y gestión socioambiental en el mundo que se puedan adoptar a favor de México y para el bienestar de todas y todos los mexicanos. Gracias por ser parte de Diálogo y por compartir el conocimiento. Como siempre, sesiones como esta nos conducirán a mejores prácticas en todos los niveles de participación de los ingenieros civiles de México. No quiero alargarme más, creo que es tiempo de escucharlos a ustedes. Gracias por su asistencia y regreso la palabra al doctor Felipe Arreguín. Adelante, por favor. Muchas gracias, Jorge. Te ves mejor cada día, síguete cuidando, recupérate. Ya te esperamos pronto por acá. Un abrazo. Bien. Gracias. Para continuar con nuestra sesión, le voy a ceder la palabra al ingeniero Sergio Aguilar Sanders para que conduzca los trámites correspondientes. Adelante. Muchísimas gracias. Me voy a permitir leer las semblanzas de nuestros invitados, de los participantes. Nos acompaña la doctora María Antonieta Gómez Balandra. Ella es bióloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en recursos ambientales en el Reino Unido y doctorado en recursos bióticos por la UAC. Integrante del programa internacional LEAD de Líderes en Estudios Avanzados en Ambiente y Desarrollo del Colegio de México. Cuenta con experiencia en evaluación de impacto y riesgo ambiental de presas y proyectos hidráulicos múltiples en la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Participante de evaluaciones de caudal ecológico, calidad del agua, plantas acuáticas, invasoras y contaminación difusa. Profesora de posgrado de la UNAM y en el IMTA, así como invitada a otras universidades nacionales, con impartición de cursos en evaluación de impacto ambiental y producción de más de 35 informes técnicos, 45 artículos en congresos y 10 en revistas arbitradas. También miembro de comités para el desarrollo de normas, análisis y dictaminación ambiental de proyectos en México, del Comité de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Colegio de Ingenieros Civiles de México, de la Asociación Internacional de Evaluación de Impactos, YAYA, integrante y miembro fundador del Consejo Mexicano de Evaluación de Impactos, Comimpact. Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Asimismo, me permito leer la semblanza del doctor Juan Carlos Tejeda González. Él es ingeniero civil egresado de la Universidad de Colima, con maestría y doctorado en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado desde 2009 como consultora en el desarrollo e implementación de la evaluación ambiental estratégica en los sistemas por la UNAM, diplomado en Tecnología y Administración Ambiental por el TEC, y cursó el programa de Dirección de Empresas D1 en el IPADE. Actualmente es director general del Centro de Servicios en Energía y Sustentabilidad, ENESUS, empresa de consultoría en temas ambientales, sociales y de sustentabilidad. Ha publicado 60 artículos técnicos sobre geotecnia, temas socioambientales y de planificación en memorias de congresos y revistas especializadas. En los últimos 30 años,
ha centrado su actividad en temas de evaluación de impactos ambientales, sociales y sustentabilidad, además de planificación del desarrollo. Ha participado en la elaboración y revisión de decenas de manifestaciones de impacto ambiental, así como en la evaluación ambiental estratégica del Sistema Eléctrico Nacional antes de la reforma energética de 2013 y recientemente en los trabajos de debida diligencia ambiental, social y energética para 5 proyectos fotovoltaicos. Ha hecho múltiples presentaciones y dictado conferencias sobre diversos temas, destacando efectividad de la evaluación de impactos, planificación de infraestructura, sustentabilidad y riesgos socioambientales en el desarrollo de infraestructura. Es expresidente de la IAIA, la International Association for Impact Assessment, presidente del Consejo Mexicano para la Evaluación de Impactos, la COIMIMPACT, coordinador adjunto del Comité de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Colegio de Ingenieros Civiles de México y consejero del actual Consejo Directivo y el Consejo Editorial. Participa en el Grupo Impulsor de Infraestructura, G1², y también es miembro de la International Society of Sustainability Professionals. Bienvenido, Luis, muchas gracias por acompañarnos. Y finalmente nos acompaña el doctor Francisco Javier Díaz Perea. Él es biólogo egresado del Instituto Politécnico Nacional, maestro en Ecología y Ciencias Ambientales por la UNAM y doctor en Ecología y Manejo de Recursos Naturales por el Instituto de Ecología AC. También tiene un diplomado en Política Ambiental por el INAP. Actualmente es consultor en temas socioambientales y de planificación de proyectos del sector energía. Trabajó en la Comisión Federal de Electricidad de 1989 a 2015, ocupando diversos cargos en la Gerencia de Protección Ambiental. En CFE dirigió varios estudios de evaluación ambiental estratégica para programas regionales de desarrollo del sector eléctrico y representó a CFE ante agencias reguladoras ambientales. Asimismo, de 2018 a 2021 participó en el proyecto Integralidad Gamma Big Data Ambiental para la Gestión y Política Pública. Antes de trabajar en CFE, fue profesor en el Poli y en la Universidad Autónoma de Chapingo. Ha publicado artículos sobre temas ambientales en revistas científicas y de divulgación. Ha sido conferencista, panelista y participado en congresos nacionales e internacionales. Es miembro de la IAIA, del Consejo Mexicano para la Evaluación de Impactos y revisor externo de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, IPBES, por sus siglas en inglés. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este diálogo. Doctor Francisco Javier Díaz, adelante por favor con la presentación. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Buenos días a todos. Agradecemos su asistencia tanto presencial como virtual a esta sesión del diálogo con ingenieros, en la que tenemos el honor de recibir a 3 notables colegas de nuestro Comité de Medio Ambiente y Sustentabilidad, que nos presentarán las lecciones recientes sobre evaluación y gestión socioambiental. Estas lecciones que nos presentarán nuestros colegas provienen de su participación en eventos internacionales recientes a las que asistieron y pues nos van a compartir las experiencias aprendidas y lo que representan nuevas lecciones en esta materia. Uno de esos eventos al que me refiero es la Conferencia Internacional Hydro 2022, en la que participó la doctora María Antonieta Gómez, que este evento se celebra anualmente y en el pasado mes de abril ocurrió en la ciudad de Estrasburgo, en Francia. El otro evento, del cual nos darán cuenta el ingeniero Luis Montañez y el doctor Juan Carlos Tejeda, es la recientemente también conferencia anual de la Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos, que se efectuó en mayo pasado en Vancouver, Canadá, y en la cual se presentaron una gran cantidad de temas de tipo social y ambiental, y las lecciones aprendidas pues van a ser presentadas por el ingeniero Montañez y por el doctor Juan Carlos Tejeda. Actualmente la evaluación y gestión de los aspectos socioambientales
se ha convertido en un tema central para el éxito de los proyectos. Y vale la pena señalar que también es una piedra angular para la implementación de políticas, planes y programas. Es decir, no solamente es para el buen éxito de los proyectos la atención de estos temas, sino también en otros niveles del quehacer público. La gestión socioambiental se entiende como un proceso que está orientado a identificar, prevenir, mitigar y o resolver los problemas de carácter ambiental y social, con el propósito de lograr proyectos o políticas con una visión sustentable. Entonces, ese es, digamos, en esencia lo que trata la gestión socioambiental y esa es, digamos, la filosofía, ¿no?, que hay detrás de ello. Una atención inadecuada de estos aspectos normalmente lleva al surgimiento de conflictos que invariablemente terminan en retrasos y sobrecostos en la ejecución de proyectos, o bien en el fracaso de políticas. De ahí la importancia de incorporar estos aspectos desde la planificación de los proyectos o desde la confección de las mismas políticas. Entonces, de ahí es la centralidad de este tema. Ahora, al igual que cualquier práctica de la ingeniería, la evaluación y la gestión de los impactos socioambientales evolucionan y constantemente se están actualizando. O sea, no son temas dados y con un manualito que hace tiempo se haya presentado nos quedamos, no, sino constantemente se están actualizando. Evidentemente que hay surgimiento de nuevos temas, nuevas herramientas, nuevas formas de gestionar este tipo de temas, y eso requiere que esta gestión se vaya actualizando. Y es justamente, ese es el valor de las aportaciones que van a hacer nuestros colegas en presentarnos esas nuevas lecciones que han aprendido sobre estos temas. De ahí que conocimiento que nos van a compartir, pues debemos de apreciarlo en esa medida. Los tres colegas que van a participar son profesionales probados con una amplia experiencia en temas socioambientales y forman parte de nuestro Comité de Medio Ambiente y Sustentabilidad. La forma en la que hemos organizado esta sesión es que, en primer lugar, la doctora Gómez Balandra nos va a presentar sus experiencias en la Conferencia Internacional Hydro 2022, y posteriormente el ingeniero Montañez nos hará la presentación de su conocimiento que aprendió en su asistencia a la Conferencia de la Yaya, y cerraremos con el doctor Juan Carlos Tejeda, que va a complementar otros aspectos que también él personalmente aprendió en la conferencia también de la Yaya. Entonces, con su permiso, le voy a pedir a la doctora Gómez Balandra que nos ayude con su experiencia y participación. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla para iniciar la plática. ¿Me pueden decir cuando ya la puedan visualizar? ¿Ya pueden visualizar la pantalla? ¿Hola? Sí, Toñita. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con esta plática, pues enfocada a estos aspectos de evaluación y gestión socioambiental, aunque para ello pues vamos a dar una introducción a la asociación para pues reconocer la importancia que tiene y cómo ha diseminado este tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, esta es una fundación para la hidroelectricidad que fue creada en 2007, promueve pues todos los aspectos científicos, técnicos, socioeconómicos, financieros, etcétera, de muchos temas sobre la energía hidroeléctrica y los recursos hídricos. Es una asociación independiente, benéfica, tiene auspicio de Inglaterra y Gales, de los gobiernos también, y tiene un consejo internacional, está administrada por Aquamedia Internacional, por eso las siglas AMI, y distribuye publicaciones como son el Journal Internacional de
hidroenergía y presas, también un atlas mundial de presas con sus mapas y de la industria también en ese sentido, y también pues guía a sectores de energía y de agua en general, y fundamentalmente en países menos desarrollados, pues donde digamos que la comunidad europea pues tiene colonias como África, Asia y un poco menos en América Latina, ¿no? Apoya el desarrollo del potencial hidroeléctrico, es una de sus tareas muy importantes, por eso también publica el atlas de las centrales en operación y las en planeación, y tiene atiende necesidades apremiantes de agua y de energía en diferentes países. Disemina, por tanto, estas tecnologías, criterios, por ejemplo, en seguridad de presas, en planificación, en financiamiento, y en el tema que nos ocupa aquí, pues de temas ambientales y sociales, ¿no? Y su interacción, aspectos socioambientales. Patrocina la participación de delegados en estas reuniones anuales, y también revisa que sean participantes que puedan influenciar el desarrollo de los recursos hídricos en su país. Apoya y se basa en iniciativas como las de la ONU, la UNESCO, la Asociación Internacional de Hidroelectricidad, el Comité Internacional de Grandes Presas, y más recientemente pues apoya iniciativas como sería la Hydropower Solutions, que está enfocada al potencial de pequeñas centrales hidroeléctricas en todos los países, incluyendo Europa y en este caso de IPOSO, países en América Latina. Aquí tenemos una vista un poquito de la inauguración, ya en preparación. Entonces, pues generalmente están muy bien organizados, han llevado a cabo en diferentes países de Europa principalmente. Es una asociación más europea. En esta primera sesión presencial, después de 2 años y medio de pandemia, participaron 600 delegados, pero llegan a ver hasta 1,200, etcétera, y principalmente son de países como Estados Unidos, Canadá, europeos y escasos latinos. También hay una exposición muy importante donde se presentan equipos, se presentan experiencias y se ofrece consultoría, innovaciones tecnológicas, de gestión ambiental, detección satelital, etcétera, y visitas técnicas, un programa cultural y se fomenta pues mucho la interacción. Generalmente están auspiciados y apoyados por este tipo de asociaciones internacionales o de industria de la hidroelectricidad. También llevan a cabo reuniones regionales entre el tiempo que pasa en las anuales, y generalmente son en África y en Asia, y ofrecen pues financiamiento. Aquí vimos un poquito la imagen del journal y del tipo de publicaciones que ellos tienen. En este año pues fue en el Palacio de Música y Congresos de Estrasburgo. Esta es una visión, generalmente aquí está el banner, y hubo pues mucho control también para lo de la pandemia. Esta es una vista de la exposición. Aquí hay innovaciones sobre el marcaje de peces para poder evaluar el movimiento de los peces, no tanto migratorios, sino en la columna de agua, y también en tramos donde se pretende construir pequeñas centrales hidroeléctricas, ¿no? Que es un poquito lo que está en boga ahora, después de que muchos países pues ya han agotado su potencial de grandes presas, o que estas pues han estado un poco paradas por cuestiones también socioambientales y también por cuestiones de financiamiento. Ofrecen cursos precongreso. Nosotros yo fui la única participante de México y tomé este curso con mucho interés, porque van a ver más adelante que estamos involucrados en un proyecto, y entonces nos dieron este curso precongreso de pequeñas centrales, donde incluyeron pues desde la identificación de sitios potenciales, el análisis de la información hidrológica, y pues también
los diferentes tipos de esquemas y equipos y los impactos y algunas cuestiones principalmente de beneficios sociales de este tipo de central. Los temas en la conferencia son muy variados, son los tradicionales, digamos, que conocemos de planeación, de sedimentación, de seguridad de presas, de financiamiento, de esquemas, ¿no? De diferentes esquemas, y se han ido adicionando algunos que son muy atractivos, como sería el caso de hibridización de sistemas, el caso de aprovechamiento, digamos, de energías renovables y también con el propósito de disminuir las emisiones a la atmósfera por el uso de combustibles. Y entonces pues hay esquemas mixtos con plantas de bombeo, también hay con solares y pues también hay unos otros modelos económicos para las plantas híbridas de este tipo, ¿no? También por la necesidad de que cada vez es más apremiante evaluar a nivel de cuencas y también evaluar, digamos, en un sentido más amplio el potencial y los impactos, ¿no? que representan en una misma corriente, y pues también la edición, que cada vez es más difícil hacerla en sitio, pues se han desarrollado muchos sistemas remotos, ¿no? Innovadores, para obtener datos confiables, para planificar, diseñar, dar seguimiento. Hay también una suite para hidroenergía que se presentó por la Comunidad Europea y está pues destinada a la gestión de los recursos y la sedimentación principalmente. Entonces hacen uso de herramientas muy interesantes que también pues en todos los países ya se están usando, como los drones, también otras herramientas espaciales, sensores, etc. En el caso de los peces, como les decía, pues hay nuevos desarrollos, también como diferentes tipos de equipos disuasivos para guiarlos hacia la corriente principal cuando hay alguna derivación. También diseño de turbinas que los protegen. Se analizaron factores ambientales, sociales y de gobernanza, que es, digamos, una certificación que existe actualmente en diferentes tipos de industrias y de desarrollos de infraestructura, que es ESG por las siglas. Los riesgos y oportunidades para el desempeño financiero y su viabilidad, por lo que se decía de los retrasos y sobrecostos, algunos aspectos regulatorios y de certificación. Y yo participé con una conferencia sobre caudal ecológico y otros requerimientos para la conservación de la biodiversidad, principalmente pues enfocados al nuevo enfoque para evaluar las pequeñas centrales hidroeléctricas. En este caso, pues entonces revisamos algunos avances técnicos de innovación y estudios de caso que fueron presentados ahí. Ellos también hablaron de los diferentes equipos y sus eficiencias, de la optimización de algunas turbinas y, bueno, también de sus regulaciones para aplicarlas en pequeñas centrales hidroeléctricas y, pues, los conceptos de diseño y comentarios operativos ya en estudios de casos específicos, como fue el del río Ródano, y las lecciones que han ido ellos aprendiendo con diferentes tipos de turbinas en relación a aspectos ya muy específicos como la cavitación, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es muy interesante para nosotros porque estamos participando en un proyecto de cooperación con la República Popular China y lo estamos haciendo a través del INEL y el INT y CONACYT, perdón, aquí olvidé poner CONACYT, pero se trata este proyecto de un mapeo de la disponibilidad y potencial, encontrar pues sitios y sistemas en cascada, diferentes tipos y tamaños de plantas y con capacidades distintas. En México se considera pues hasta 30 megawatts de capacidad instalada este tipo de centrales. También pues se trata de revisar algunos no de revisar, sino de proponer y de poder desarrollar planes maestros regionales, porque actualmente se han ido presentando los proyectos de manera
independiente en estas regiones y se han ido evaluando pues sus proyectos, sus impactos de manera muy puntual, ¿no? Entonces estamos hablando de cuencas en las regiones de Puebla, Oaxaca, Veracruz, y algo que es muy importante y que también pues se ha visto mucho con la República Popular China, pues es los beneficios, ¿no? O sea, realmente China comenzó a desarrollar este potencial hace muchos años y con esta visión, ¿no? de beneficios, de electrificación rural, del uso de la energía en la productividad, en las mejoras de la calidad de vida, ¿no? Y de los servicios. Entonces es muy importante esa visión. Y también aquí en México pues se busca hacer optimizar alguna infraestructura ya en operación, como serían los canales, algunas otras presas, derivaciones y los esquemas de usos múltiples. Entonces, pues también han presentado algunas manifestaciones de impacto ambiental por distintas actividades, más enfocadas a proyectos, algunas pues sí que requieren una evaluación ambiental estratégica, como en el sector minero y otros. Entonces también pues de las lecciones aprendidas, nosotros fuimos en abril y tuvimos nuestro seminario técnico México-China y después China-México, que nos tocaba estar de las 8 de la noche a las 10:30, por la diferencia de horario en los siguientes meses. Entonces fue muy bueno para nosotros haber participado. También pues hay mucha información en la que la República Popular China ha compartido sus experiencias a través de digamos, de esta área de Naciones Unidas, que es para el desarrollo industrial, y que ha publicado información a nivel mundial desde 2013, cada 3 años, y la última 2019. Y es un informe mundial sobre pequeñas centrales hidroeléctricas. Algo que es también muy importante de estas lecciones es que pues digamos que este desarrollo está estudiado y están participando diferentes instituciones muy importantes en China y nos fueron haciendo las presentaciones, y entonces yo creo que en el caso de nosotros pues debemos reunir toda esa experiencia que haya en los diferentes instituciones o las diferentes universidades para poder lograr, digamos, una especialidad en los diferentes temas, como vemos aquí, ¿no? Que algunos de estas instituciones pues manejan los recursos hídricos, como en nuestro caso podría ser pues con agua, podría ser con agua INTA, podría ser con agua INTA UNAM, etcétera. Ay, perdón. Continuamos, ¿no? Muy bien, pues estamos ahorita con algún detalle técnico con la doctora Gómez Balandra. Vamos a intentar recuperarla para una buena cierre de su presentación. Y bueno, lo que hemos estado ahorita escuchando de su parte es toda la experiencia que acumuló tanto en la conferencia de Estrasburgo como su experiencia personal en la participación de este proyecto binacional que están realizando el IMTA con China, que se está enfocando fundamentalmente para la posibilidad de desarrollar pequeñas centrales eléctricas, y que en ese sentido se está viendo como un gran potencial para nuestro país, en el sentido de que hay muchos sitios y muchos lugares en donde podría haber la posibilidad de desarrollar este tipo de instalaciones y que eventualmente pudieran aportar a nuestro sistema eléctrico en cuanto a la generación de electricidad. Y como ella bien lo planteaba, es el tema de que se trata de aprovechar y hacer más eficiente los recursos con los que contamos. Dado que no ha sido posible recuperarla, vamos a pasar a la siguiente presentación, ahora con el ingeniero Luis Montañez, que es el que nos va a presentar su experiencia en la conferencia de La Yaya.
Y es importante recordarles que al final de la sesión pues va a haber un momento de preguntas y respuestas y esperamos que estas presentaciones representen un espacio de reflexión para todos ustedes y que se generen así una gran cantidad de preguntas que podamos estar interactuando con ustedes. Entonces, Luis, por favor. Muchas gracias. Sí, lamentamos pues que Toñita haya perdido la comunicación, pero aprovechamos para esta otra presentación que tengo para ustedes, agradeciendo antes al colegio la oportunidad de estar aquí con todos ustedes, tanto presenciales como en línea. De lo que vamos a hablar es de la experiencia ganada en la última reunión, la última conferencia de la Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos, como decía Javier, llevada a cabo en mayo pasado en Vancouver, en Canadá. La presentación es la siguiente, una breve introducción sobre lo que es esta asociación y después ya entrando específicamente en 3 asuntos que quisiera comentar con ustedes. Uno, bueno, pues esta asociación, como su nombre lo dice, es internacional y tiene la visión de conseguir un mundo justo y sustentable para las personas y el medio ambiente. ¿Cómo? Bueno, a través de la misión que está ahí señalada, es un foro internacional para promover las mejores prácticas y la innovación en la evaluación de impactos en general. Dense cuenta, por favor, que no dice impacto ambiental como nosotros lo vemos aquí en México, y aboga por su uso extendido para el mejoramiento de la sociedad y el medio ambiente. Tienen aquí ustedes una imagen de qué tan internacional es la sociedad. Aquí los miembros de la mesa directiva, que son 9, aquí tienen ustedes la regionalización de dónde provienen los miembros de las mesas directivas de lo que va en este siglo. Y como ven, bueno, pues hay principalmente de Europa, hay África, también Asia, Australia y Nueva Zelanda, y también en América, pocos en América Latina, aquí solo está un puntito por país, pero bueno, hay principalmente socios de Canadá, Estados Unidos y de países europeos. La mesa directiva actual, como todas las mesas directivas, está constituida por 9 personas y la organización es tal que de esos 9, cada año se eligen a 3 de los miembros de esa mesa. Entre esos 3 está el presidente o la presidente, y entonces ocurre que durante 3 años los funcionarios son, digamos, funcionario entrante, funcionario en funciones y funcionario saliente. Entonces aquí tienen ustedes en la parte alta a las presidentas actuales. La presidenta en funciones es Gaby Factor, la que está a la izquierda. Ella es de origen argentino, pero trabaja y vive desde hace muchos años en Dinamarca. La siguiente es Marla Orenstein, ella es de origen estadounidense, pero trabaja en Canadá. Y Edith Karibuge, ella es de origen sudafricano. Y luego tienen ustedes a los otros 6 miembros de la mesa directiva. A la izquierda está Repas, que él es de Portugal. Está Victoria Márquez Mis, que trabaja en Inglaterra ahora, pero es de México. Verónica Giberti, que es de Argentina. Nuestra colega de rojo, que es también, ella es de Uganda. Está después Bryony Wormsley, de Sudáfrica, originalmente de Inglaterra, y nuestro colega de Japón. Los recientes elegidos son precisamente de los de abajo, los 2 de los extremos, y la presidenta entrante, que es Edith, arriba a la derecha. Igual que en nuestro colegio también tienen, allá no le llaman comités técnicos, sino secciones técnicas. Aquí tienen ustedes en esta imagen 8 de las 13
agricultura, silvicultura y pesca, biodiversidad y ecología, cambio climático, responsabilidad corporativa y gestión de riesgos, herencia cultural, desastres y conflictos, tecnologías emergentes, gobernanza e implementación de sistemas, salud, pueblos indígenas, participación pública, evaluación de impacto social, estudiantes y jóvenes profesionistas. Yo les voy a hablar un poco de mi participación o presencia más bien en los últimos dos. Sobre todo de este último me gustaría comentar lo siguiente. Esta es la invitación o la portada del programa de esta conferencia. Yo le adicioné el nombre en español. La conferencia trataba sobre confianza en la evaluación de impactos, políticas, acuerdos y participación pública. A diferencia de Toñita, yo no presenté ningún artículo en esta conferencia, pero sí participé con el grupo de estudiantes y jóvenes profesionistas, el que está aislado en la segunda fila. Ellos hacen cada congreso una reunión previa antes de las digamos, sesiones formales del Congreso, y lo que hacen es que invitan a 3 o 4 gentes con mayor experiencia y hacen una reunión vis a vis con los profesionistas jóvenes y estudiantes. Aquí, cuando hablan de estudiantes, a diferencia de lo que hacemos aquí en el colegio, que son estudiantes de carrera, digamos, ahí son estudiantes casi todos de maestría o doctorado, también de todo el mundo, y en esta ocasión había unos 20 participantes y estábamos, como digo, 3 o 4 más viejitos, y entonces la idea es que cada uno de ellos platique por 3 o 4 minutos con este grupo de gente con mayor experiencia. Y lo que les puedo decir, y me llamó mucho la atención, es que de estos 20 que estaban ahí, estimo que eran alrededor de 20, solo 3 eran hombres, todos los demás mujeres. O sea, eso es muy, muy interesante. En la conferencia asistieron, ahorita les muestro, un poco más de 1000 personas y la mitad o un poco más eran mujeres. Entonces, es un tema de mucho interés donde ellas tienen gran campo de acción y tienen seguramente más habilidades que nosotros en algunos temas. Este es el sitio donde fue la reunión, que es este centro de conferencias de Vancouver, que está construido así con una forma de barcos, una belleza del lugar, y está ubicado Vancouver aquí en el extremo sur-oeste de Canadá, en la frontera prácticamente con los Estados Unidos. Es ahí lo que ven en el recuadro amarillo a la izquierda de la figura, está la salida del río Fraser, y lo que ven ustedes allí en verde, pues es la cuenca del río, para que tengan una idea más o menos de las dimensiones, desde el nacimiento del río hasta su salida al mar, pues son unos 800 kilómetros. Canadá pues es un país enorme, ¿no? Entonces estábamos ahí en Vancouver, en la desembocadura del Fraser, como decía, y esa zona tiene como pueblos originarios, que los llaman, o naciones originarias, a 3 diferentes grupos étnicos, que son los propietarios, entre comillas, del terreno original, y entonces en cada una de las sesiones se agradecía de entrada a esos 3 grupos étnicos su anuencia para que hiciéramos en Vancouver la reunión. Ya me imagino yo haciendo aquí reuniones en Oaxaca y dándole gracias a los zapotecas y a los mixtecos por estar utilizando sus terrenos, ¿no? Eso no se da aquí, pero allá sí, y eso es muy importante. Miren, de los participantes, yo hice este conteo, no es completo, pero había principalmente canadienses. Los canadienses son muy activos cuando la reunión es allá en Canadá, y entonces de los 1073, que digo no son todos, pues
prácticamente las 3/4 partes eran de Canadá, seguía Estados Unidos y Reino Unido, ahí los puse de habla inglesa primero en un grupo, después los europeos, con 14 de Holanda, 8 de Portugal, etcétera, africanos, 14 de Ghana, y vale la pena mencionar que 2 de nuestros presidentes han sido de Ghana. También hemos tenido varios sudafricanos, de Uganda y Angola, y luego China y Hong Kong, ahí los junté, 23, etcétera. También de Australia, 23 colegas, y lo que dejé al final son los latinoamericanos, donde Brasil y Chile y Perú son los que mejor estuvieron representados, y es habitual en estas conferencias de los últimos años, y hasta el final México solo éramos 3, uno de ellos a distancia, pero los otros 2 éramos Juan Carlos Tejeda y su servidor. Una de las presentaciones fue sobre precisamente cómo se ha ido desarrollando esta parte de ambiente social y gobernanza, la intersección entre ESG, la sustentabilidad y la evaluación de impactos. Y como ven ustedes aquí en esta línea del tiempo, si pueden quitarme por favor a mí de la imagen para que se vea mejor, lo que tenemos ahí son los diferentes organismos y asociaciones que se han creado, principalmente de gobierno, a lo largo de esta línea del tiempo del 75 hasta ahora y un poquito más adelante. Como ven arriba, lo que está señalado como siguiente es la COP27, pero empezamos con la Organización de las Naciones Unidas, y ahí aparecen en escena también el Pacto Mundial, aparece también la primera reunión de información o de informática, el protocolo de Kioto es el más oscuro arriba ahí en 96, etcétera. Eso es lo que es una fotografía tomada de una de las presentaciones. Y lo que pasa es que no queda todo en los gobiernos, las empresas privadas han también desarrollado, y el sector financiero sobre todo, pues lineamientos, principios para atender la parte ambiental, y no solo ambiental, sino también social, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes en la parte baja, desde el logo ese a la izquierda abajo, es de la Organización Internacional de Estandarización, de la ISO, donde empezaron con las normas ISO 9000, y tienen ahí diferentes organizaciones. Está por ejemplo, los objetivos del desarrollo sostenible están ahí en el 2005, y tienen ustedes también, de 2015, perdón, y tienen ustedes también otras organizaciones. Lo que dice el PRI abajo no es el PRI que nosotros conocemos, sino son los principios de inversión responsable, ¿no? Lo que tienen las organizaciones estas financieras. Entonces, pueden ver ustedes después con más detenimiento en la presentación, en sus computadoras, esta información. Y lo que se ha agregado también en la flecha son todo lo que ha ocurrido en estos tiempos, desde el 75 hasta la fecha, con cuestiones de impacto internacional. Lo que yo quiero aquí resaltar es esa parte inferior de todas las acciones que ha tomado las empresas privadas, las organizaciones privadas, para también ser responsables desde el punto de vista ambiental y sobre todo social. Solo para dar una idea, en el mundo el 60% del comercio es realizado entre privados, no entre gobiernos, de manera que esto es clave. Y para centrar un poquito lo último que les voy a presentar, me gustaría repasar lo que dice nuestra legislación. Esta es la legislación, la Ley General de Evaluación del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente,
que dice que el ambiente es ese conjunto de elementos naturales y artificiales inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y en un tiempo determinados. El impacto ambiental es la modificación de ese ambiente ocasionado por la acción del hombre o de la naturaleza. Y la manifestación de impacto ambiental es un documento, es solo un documento mediante el cual se da a conocer con base en estudios el impacto ambiental significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo, a lo que ya mencionaba también Javier Díaz Perea en su presentación. Es tal vez lo más conocido para los ingenieros, la famosa MIA. Entonces, este es el concentrado del trabajo que se hace en evaluación de impacto ambiental, que no está definida en nuestra ley, pero aquí les presento la definición de la Asociación Internacional para Evaluación de Impactos, la IAIA, que dice que es el proceso de identificar, predecir, evaluar y mitigar los efectos biofísicos, sociales y otros de relevancia causados por el desarrollo de proyectos antes de que se tomen las decisiones más importantes y se establezcan compromisos. Esa palabra clave es antes de que se tomen las decisiones más importantes y se establezcan compromisos. Es preventivo, es predictivo la evaluación de impactos. Por ejemplo, las normas de desempeño sobre sostenibilidad ambiental y social de la Corporación Financiera Internacional establecen la importancia de una evaluación integrada, es decir, no solo de lo que aquí llamamos ambiente, que es la parte biofísica, la participación comunitaria y efectiva en esa evaluación y gestión de los riesgos e impactos, y que haya un manejo por parte del cliente, en este caso el cliente es el prestatario, del desempeño ambiental y social del proyecto, es decir, a lo largo de la vida útil del proyecto. Hay recientemente firmado por México este acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, firmado el año pasado, y el capítulo 7, artículo 7, se refiere específicamente a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales en proyectos de desarrollo. Es decir, no se refiere a la participación pública exclusivamente en el sector hidrocarburos, como se hace en México, energético en general, incluyendo la electricidad, y no solo para pueblos indígenas, sino para todo aquel interesado. Eso ya es parte de nuestra legislación. ¿Cómo es el proceso de evaluación de impacto ambiental en México? Pues primero uno se pregunta si el proyecto que voy a desarrollar merece una evaluación de impacto ambiental. Si no es así, pues entonces termina el proceso. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues se ve nuestro proyecto si está listado en la ley y en su reglamento en materia de evaluación de impacto ambiental. La ley a la que me refiero es la ley del equilibrio ecológico y la protección del ambiente. Si hay que realizar algo, entonces uno determina el objetivo del proyecto, es decir, qué es lo que quiero realizar, si quiero hacer una carretera, si quiero hacer una planta hidroeléctrica, si voy a desarrollar un aeropuerto, etcétera. Y aquí es clave la determinación del sistema ambiental o el sistema ambiental regional. Aquí la diferencia es si se trata de una MIA particular, el primer caso, o una MIA regional en el segundo. Aquí, por ejemplo, esto es clave para definir dónde está localizado nuestro proyecto y cuáles son las condiciones no solo biofísicas, sino también sociales en el área de influencia del proyecto. Aquí lo que tienen ustedes a la vista es el muy traído y llevado tramo 5 Sur del Tren Maya, y lo que ven ustedes en morado es el sistema ambiental regional. El trayecto de ese tramo es lo que está en una línea tenue, así como amarillita, que va de Cancún, la parte alta, a Tulum, abajo,
No es Cancún, es Puerto Morelos, ¿no? De parte alta a parte baja, y son 67 kilómetros de trayectoria, pero el área de esta área, el sistema ambiental regional, ocupa 2,000 kilómetros cuadrados, para que tengan ustedes ideas. Esta es solo una muestra, pero en general es así, y por eso es tan importante saber qué es lo que hay allí, qué es lo que puede ser impactado por el proyecto. Después se hace la identificación, valoración, análisis y se diseña cuáles serían los mecanismos para reducir los impactos, mitigarlos o compensarlos. Se hace una evaluación en este proceso de la significancia, que le llama la ley en México, de la relevancia de los impactos residuales, en general de todos los impactos y cuáles son los residuales, y en función de esos residuales es que el proyecto es viable o no viable, y se determina un programa de vigilancia ambiental. Con base en toda esta información que está del lado izquierdo de la lámina, es que se prepara la manifestación de impacto ambiental, y esta precisa de una revisión periódica múltiple de la evaluación y de la preparación de la MIA con el desarrollador del proyecto, con lo que llama la legislación mexicana el promovente del proyecto. Estos trabajos, me faltó decir, son, como ustedes saben, multidisciplinarios, interdisciplinarios, transdisciplinarios. Y una vez que se llega a un acuerdo entre lo que dice el experto, el consultor y el dueño del proyecto, porque además eso se entrega a la autoridad y es un documento tanto técnico como legal, por ejemplo, se toma la decisión de enviarlo a la autoridad, esperando la aprobación de la manifestación de impacto ambiental, y después pues lo que sigue es ese monitoreo de los impactos durante la construcción y la operación del proyecto. Y la pregunta clave es, ¿los impactos son los previstos? ¿Son de la magnitud de los previstos? ¿Son iguales? ¿Son distintos? Si no es así, pues entonces lo que hay que hacer es volver a identificar esos nuevos impactos, valorarlos y tomar las medidas pertinentes. Si así fuera, bueno, pues llega uno a su fin. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que, cuáles son las mejores prácticas internacionales? Es que el proceso no es de evaluación de impactos ambientales, sino de impactos sociales y ambientales, por eso es EISA arriba. Y eso implica la participación pública en las diferentes fases del proceso. Primero hay que hacer un tamizado, un objetivo, un contexto de dónde está situado el proyecto, de qué implicaciones tendría, y el análisis de alternativas, que en México antes estaba en la guía y ahora ya no está para la elaboración de manifestaciones de impacto ambiental, y eso requiere la participación pública, son ellos los que conocen mejor las condiciones de su terreno. Hay que definir el alcance, el enfoque del proyecto y estos sistemas ambientales, y no solo ambientales, sino sociales, por eso SSAR del área. Identificación, valoración, reducción de los impactos con participación pública, la evaluación de la significancia de los impactos también con participación pública, y lo mismo el programa de gestión socioambiental. El proceso es igual, se prepara la MIA, se hace una revisión de la MIA, pero eso implica la participación pública también en la revisión. Se toman las decisiones, tramitación, etcétera, etcétera. El monitoreo y el seguimiento pues, se hace con participación pública también. Y termina el ciclo. ¿Qué es la participación pública? No sé si todo el mundo lo conoce, pero existe una asociación internacional de participación pública, IAP al cuadrado, y hay diferentes niveles de hacer participar, desde solo informar, consultar, involucrar, colaborar y empoderar para la toma de decisiones con respecto al proyecto. Y yo aquí lo dejo porque ya me tomé demasiado tiempo. Muchas gracias. Ok, Luis, pues muchísimas gracias por tu interesante participación. Ahora vamos a pedirle al doctor Juan Carlos que nos haga su presentación.
Y al final de lo que Juan Carlos nos haga favor de presentarnos, le vamos a abrir un espacio de nueva cuenta a la doctora María Antonieta para que termine su presentación. Ya la recuperamos. Por favor, Juan Carlos. Gracias, Francisco. Buenos días a todos. Muchas gracias al colegio por hacer posible esta sesión. Bien, yo voy a ser muy breve, complementar algo de lo que ya Luis mencionó respecto al evento de la Yaya en Vancouver. En mi caso particular, comentarles nada más brevemente que este es el cuarto evento de la Yaya en el que participo. Empezamos en 2014 en Viña del Mar, por allá conocimos a Luis, nos encontramos por ahí en ese evento y posteriormente se tuvo la oportunidad en el 19 en Brisbane, Australia. En el 2021 se hizo virtual, un evento que iba a ser en Sevilla, España, y por cuestiones de la pandemia se hizo completamente virtual. Y en este caso en Vancouver se hizo en una modalidad híbrida, ¿no? A mí me tocó participar con una ponencia. Esta ponencia se gestó desde la conferencia de Brisbane. Esta fotografía es de ahí. En esta ocasión di dos pláticas por unos proyectos de investigación que tenía. Y la doctora Jill Blakely de la Universidad de Saskatchewan en Canadá empezó a armar un libro sobre impactos acumulativos, un manual de impactos acumulativos, y la sesión en Vancouver se trató justamente de los que participamos ahí, que quisiéramos platicar sobre lo que habíamos realizado en nuestras contribuciones. En mi caso me tocó hablar sobre cómo se estaba aplicando la evaluación de impactos acumulativos en México, porque se hizo un capítulo de casos en diferentes países, tanto en vías de desarrollo como desarrollados, ¿no? Esta es parte de la sesión, la doctora Jill Blakely, el doctor Barry Wilson, su servidor. En este caso, la presentación, más que nada, fueron los beneficios potenciales que se tendría en México del uso. Como bien Luis mencionó anteriormente, se habla de evaluación de impactos, no impactos ambientales solamente, porque la evaluación de impactos involucra una serie de herramientas diversas que en México, si las hemos escuchado, es ganancia. Los pocos que hemos estado en este rubro, pero internacionalmente ya se realizan no solamente evaluaciones de impacto ambiental, evaluaciones de impacto social, evaluaciones de impacto en derechos humanos, evaluaciones de impacto en salud, evaluaciones de riesgo ambiental. O sea, es un cúmulo de herramientas muy amplio, ¿no? Y la evaluación de impactos acumulativos es otra de esas herramientas, que aquí se trata de enfocar mucho en lo que Luis describió en la manifestación de impacto ambiental regional. ¿Por qué? Porque los impactos acumulativos y sinérgicos deberían ser los que se identificaran. Sin embargo, cuando uno revisa los estudios de impacto ambiental regionales que se realizan aquí, pues realmente no utilizan las técnicas, ni las herramientas, ni los métodos para identificarlo, y en la mayoría se establecen que no existen impactos ambientales acumulativos y sinérgicos en las obras, cosa que es completamente incongruente. A la par del evento y de la presentación, pues obviamente tanto el aprendizaje de los distintos eventos como el networking son de las cuestiones que son sumamente importantes. En mi caso, junto con la doctora Jill Blakely también, a partir de esa colaboración, se gestionó un proyecto de investigación de un año que fue financiado por la misma asociación. Se le llama el Innovation Grant, la beca de innovación, que es de un año. Estamos trabajando sobre cómo implementar el concepto de seguridad alimentaria dentro de los estudios de impacto ambiental regionales. Y derivado justamente de ese proyecto, en la foto de la derecha, donde estamos sentados, esa es la foto de una de las reuniones de las secciones que Luis presentó. Es la sección de silvicultura, de pesca y agricultura.
Entonces, aquí estamos los que integramos esa reunión ahí. Fui invitado por el coordinador de dicha sección, justamente por el proyecto que se desarrollaba. Y la otra es el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje, que es lo que vamos a centrar aquí en esta plática, que se da en las ponencias y en las reuniones que se dan con los expertos de los temas de evaluación de impacto ambiental a nivel internacional. Aquí rápidamente puedo destacar a dos: el doctor Thomas Fisher, de Inglaterra, con quien personalmente es alguien con que colaboro en trabajos de investigación; la doctora María Partidario, que se encuentra aquí sentada, de Portugal. Esos investigadores son gente que realiza las guías para países, desarrolla las guías para países de cómo se deben hacer los estudios de impacto ambiental, las evaluaciones ambientales estratégicas, entre otras cosas. Entonces, esta oportunidad de estar reunidos en un lugar donde se puede discutir, interactuar, y donde puedes poner a la mesa la comparación entre lo que sucede en nuestro país, como en el caso de México, con el contexto internacional, es uno de los más grandes, una de las más grandes lecciones, ¿no?, que te deja este tipo de eventos, y que en cuestión de impacto ambiental, aunque en México existen dos asociaciones enfocadas a esto y no se ha distribuido tanto, una es la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, la otra es el Consejo Mexicano para la Evaluación de Impactos, Comimpact, no se acercan todavía a lo que te pueda dejar esta asociación, ¿no? Queremos ir para allá, pero nos hace falta mucho, particularmente en México. De aquí voy a tomar tres diapositivas, tres imágenes de diapositivas que tomé de una de las pláticas, para ejemplificar, por ejemplo, cómo se hacen las cosas en otros lugares, particularmente en Estados Unidos, que fue el país en donde se inició la evaluación de impacto ambiental en los años 70, y tratar de contrastarlos o de ponerlo en reflexión cómo hacemos las cosas aquí en México, ¿no? Y cuál es la gran diferencia que existe. Entonces, esto es, en español, es cómo se ligan los proyectos o megaproyectos de desarrollo en Estados Unidos, ¿no? Hay un par de ejemplos. El primero que quiero hablar es un tren de alta velocidad de California, que tiene esta trayectoria más o menos similar, son 800 millas del proyecto, pero es algo a lo que pudiera manejar similar a lo que sería el Tren Maya, ¿no? Sin embargo, este proyecto viene trabajándose su estudio de impacto ambiental y su desarrollo desde 1996. Es decir, no se ha terminado. Y lo que nos ha establecido es que justamente existe una agenda muy larga que ha involucrado tres ciclos de gobernadores, de presidentes, hasta la fecha. Y falta, ¿no? Y múltiples ciclos económicos, pero existe una planeación a largo plazo, a conciencia. O sea, independientemente de quién sea la autoridad en su momento, se sabe que es una necesidad consensuada por todos los grupos políticos, y que entonces, independientemente de quién esté, se está llevando un seguimiento sumamente importante, y en los distintos niveles, ¿no? Desde el nivel federal hasta el estatal, hasta los counties, los condados, que son en Estados Unidos, no son municipios, los condados. Y entonces ese seguimiento se mantiene por el paso del tiempo. Cuando lo contrastamos, obviamente, con lo que sucede aquí en nuestro país, este tipo de proyectos es muy complicado y muy difícil verlos, ¿no? Y esta implementación de cómo debe llevarse una evaluación ambiental estratégica, que es la del megaproyecto, hacia los estudios de impacto ambiental para cada uno de los tramos, por ejemplo, que se están desarrollando. Bueno, esas son una de las lecciones más importantes que se hicieron evidentes. Afortunadamente pude estar en esta plática, pero que esto ya tiene historia, como les digo, 50 años de aplicación de esta herramienta en Estados Unidos, ¿no? Y California, pues, es uno de los estados con mejor aplicación. Y lo otro, cómo es, por ejemplo, esta última parte o este último tramo
es un tramo de Los Ángeles a Burbank que lleva 16 años desarrollándose, ¿sí? Donde se tiene aquí lo que es este estudio de impacto ambiental y social o regional programático, es como una evaluación ambiental estratégica. Se realizó una en 2005, otra del 2008 al 2012. Se establecieron alternativas del desarrollo, lo que mencionaba Luis, que ya no se establece en las guías actuales o en las nuevas guías que se publicaron. Y cómo ha sido todo ese desarrollo hasta elaborar el estudio de impacto final. 16 años para un estudio de impacto. Cuando aquí, Tren Maya, Aeropuerto de la Ciudad de México, estuvieron en menos de 6 meses. ¿Sí? Entonces, es una cuestión importante a señalar. Es algo que debemos de considerar. En nuestro país, tanto fraccionamos los estudios como los hacemos en muy corto plazo. Obviamente, con el corto plazo es imposible poder definir, por ejemplo, para un megaproyecto como el del Tren Maya, como el del Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles. Hay muchas deficiencias en los estudios, y no nada más de esos. Estamos realizando aquí en la universidad un estudio de la calidad de los estudios de impacto ambiental comparado contra una guía que encontramos a nivel internacional y que se ha ejemplificado en varios países. Y desde el 2003, que es donde se tiene la información de la Gaceta Ecológica en línea, donde se puede uno acceder a los estudios de impacto ambiental. Hemos estado revisando para cerca de 200 manifestaciones de impacto ambiental. La calificación en su mayoría ha sido no satisfactorio. No satisfactorio por falta de temas, de análisis, de información, de estudios que se tienen que colocar en las manifestaciones, pero que aquí en nuestro país han sido aprobadas. Y han sido aprobadas porque la autoridad tiene ese marco también limitado de aplicación en la cuestión del conocimiento, ¿no? De lo que se debe hacer en el estudio de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque en México la evaluación de impacto ambiental no se toma como un instrumento preventivo, como lo mencionó Luis. Es más que nada un instrumento o un simple trámite, ¿no? Hay que hacer un estudio para conseguir una autorización y un permiso. Entonces, la calidad es una de las cosas que se ha descuidado, pues, con el paso del tiempo. Entonces, en cuanto a las lecciones aprendidas, particularmente, es ver cómo se están haciendo las cosas en otros países, en otros lugares, cómo lo podemos implementar, particularmente en nuestras prácticas profesionales, y aunque a veces esa implementación en la práctica profesional, en la realidad, a veces contraste con el criterio de las autoridades, ¿no? Y eso a veces es muy complicado, porque si le llegas a poner este tipo de cuestiones a la autoridad o a un cliente, oye, ¿sabes qué? Pues para tu proyecto me voy a tardar 1 año y medio en hacer la manifestación de impacto ambiental, pero te dice, oye, yo quiero abrir en 1 año, o yo quiero empezar a construir en 1 año. ¿Sí? Entonces, esos son los tipos de cuestiones a lo que uno se enfrenta, e incluso donde se desarrollan proyectos, como ya hemos visto, antes de tener los estudios de impacto ambiental y las autorizaciones, donde pues ya los impactos ambientales no se pueden ni siquiera prever. Se tienen que ver sobre lo que ya se hizo, pero deja el elemento preventivo, que es el objetivo de la manifestación de impacto ambiental, ¿no? En su uso. Entonces, yo me fui muy, muy rápido y muy concreto, y con eso cerramos. Esa sería la lección principal, ¿no? Ver cómo podemos mejorar nuestro sistema, porque desde 1996 que se hizo la última modificación a la LEGEPA en materia de impacto ambiental, ya no ha habido ninguna otra reforma, y es necesario ya actualizar el proceso que tenemos en nuestro país. Gracias. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu presentación. Vamos a cerrar dándole la oportunidad a nuestra compañera María Antonieta a que nos termine su presentación. Te pedimos, si por favor, en 5 minutos, porque estamos sobre tiempo, Toñita, por favor. Sí,
Claro que sí, ya me falta muy. Les agradezco y me disculpo porque de repente me quedé yo aquí sola, pero pues ya venía el meollo del asunto y pues les agradezco que me permitan presentarlo. Ya pueden ver mi presentación. Ya, ¿verdad? Ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Se ve perfecto. Muy bien, entonces pues yo me quedé aquí que en las lecciones aprendidas pues teníamos de alguna manera que integrar todo el conocimiento de diferentes instituciones y diferentes universidades como lo hace China en los diferentes temas pues que tienen que ver con el desarrollo de estas pequeñas centrales hidroeléctricas y los beneficios esperados y la innovación y el desarrollo o digamos que la adaptación tecnológica que requiere nuestro país, ¿no? Entonces es muy importante. También dentro de esas lecciones, pues este grupo de China es muy avanzado y el grupo de Europa, pues es un grupo que también inicia como nosotros la atención hacia las pequeñas centrales, porque ellos habían ido hacia las grandes hidroeléctricas. Y de las cosas también que hemos estado revisando en esos foros y que ya también China ha publicado en algunos journals, tiene que ver pues con certificaciones, ¿no? Ellos tienen sistemas de certificación interna que nosotros pues lo hemos propuesto, que es muy importante, donde ya tienen elementos de evaluación desde indicadores ecológicos, sociales, de manejo y económicos, principalmente enfocados hacia la sustentabilidad, y sus calificaciones, digamos que máximas y alcanzadas por algún proyecto en este caso, y que tienen que ver pues con la forma del río, calidad del agua, el paisaje, la reducción de las emisiones por ese tipo de proyectos, los beneficios, el uso integral, etcétera, y que entonces pues nos permitirían de alguna manera hacer una evaluación interna y después competir con otros proyectos para financiamiento a nivel internacional que se rigen por diferentes indicadores, ¿no? Certificar proyectos y certificar servicios, etcétera. Entonces, también como seguimiento, pues nosotros tenemos como que tuvimos la oportunidad de invitar a nuestros foros precisamente a gente del proyecto de IPOSO, de los que están en las soluciones para el potencial hidroeléctrico de las pequeñas centrales. Un compañero de Bolivia nos explicó un poco más a detalle su participación y cómo están evaluando el potencial. También nos sirvieron todas estas experiencias para enfocar nuestra revisión de instrumentos regulatorios, ver los vacíos en la regulación, en el seguimiento, digamos que en el meollo de la evaluación de impacto ambiental, que tiene que ver pues con la implementación de las medidas de mitigación y su seguimiento y que pues estas estén incorporadas a los financiamientos y al desarrollo técnico del proyecto. También pues asesorías a nivel desde los estudiantes hasta el proyecto mismo, cómo están trabajando de países que se parecen más a nosotros. En términos de publicaciones, pues ya vimos también con Juan Carlos que distribuyen en las reuniones, en las memorias, información de proveedores y pues estar pendiente un poco de los eventos futuros, ¿no? Muchísimas gracias y mil disculpas por haberme desconectado. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Toñita. Tuviste una participación en 2 actos, como en el teatro. Muchísimas gracias. Sí. Y bueno, sí. Pues ahora vamos a pasar ahorita a unas palabras del ingeniero Arreguín y posteriormente pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Bien, pues muchas gracias. Gracias a todos los panelistas. Sin duda, un tema muy interesante para todos los que estamos interesados en estos temas y en particular al ingeniero Luis Montañez, ¿no?, por organizar este tipo de trabajos dentro de nuestro colegio. Quiero pedirle al ingeniero Sergio Aguilar, por favor, que conduzca esta etapa de preguntas y respuestas. Con todo gusto, Felipe. Primero, una felicitación de María Elena Mesta. Gracias por compartir, María Antonieta. Sin duda hay muchas lecciones por aprender en México en materia de mitigación de impacto en hidroeléctricas. Empezamos luego con las preguntas. Alejandro Nicen Ocaranza. Si bien las grandes obras de infraestructura están diseñadas para el beneficio y bienestar en grandes sectores de la sociedad,
Su construcción y operación afecta a comunidades vecinas o grupos de interés. ¿Cómo poder tomar en cuenta estos aspectos en una evaluación socioambiental? Sí, no sé, Luis, si nos puedes ayudar con esta respuesta. Lo que hace falta ciertamente es tener el contacto desde un inicio con los interesados, con los presumiblemente afectados, y eso implica, como mostraba Juan Carlos Tejeda, trabajo de muy largo tiempo con esos presumiblemente afectados. Hay una publicación precisamente de la Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos, está en español, está traducido al español, de Frank Van Clay y otros 3 coautores, y se refiere a ese proceso de evaluación de impacto social, y no solo evaluación, sino gestión, y él hace más énfasis en la gestión que en la evaluación, porque de eso se trata de tener contacto desde un inicio con los presumiblemente afectados y hacerlos participar. Y eso implica lo siguiente, de acuerdo con la experiencia ganada en estas reuniones de la Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos. El proceso de gestión de impacto social o de gestión social empieza con el rumor del proyecto, cuando empieza a extenderse información que puede ser falsa, puede ser cierta, sobre el desarrollo futuro del proyecto. Y entonces surgen estas inquietudes en los posiblemente afectados e interesados, y por eso el desarrollador del proyecto, junto con especialistas en gestión social, debe participar desde un inicio. Esa es mi respuesta, que ojalá satisfaga la pregunta de Alejandro aquí presente. Muy bien. Continuamos con una siguiente pregunta, precisamente de Alejandro Eníceno Carranza. Cada día resulta de mayor importancia la defensa legal de los temas ambientales. Desde este punto de vista, ¿cómo puede apoyar el Comité de Medio Ambiente a la formación de los peritos especializados en el tema? Juan Carlos, no sé si pudieras ayudarnos a responder esta pregunta. Sí, claro, gracias. Híjole, en primera instancia, aquí hay una cuestión que se tiene que conciliar. Bien mencionó, hay que hacer la defensa de un proyecto técnico. Entonces se requieren ambas visiones, tanto de la parte legal ambiental como de la parte técnica. A veces una buena defensa se pierde porque en el aspecto legal los abogados no tienen tanta noción de las cuestiones técnicas y es complicado traducirlo o tener ese lenguaje en común para poder estar hablando en un encuentro. ¿Cómo podría ayudar? En la certificación se necesitan tener temas de ambas disciplinas, tanto de la parte técnica como de la parte legal, ¿no? El colegio puede contribuir dentro del comité con la parte técnica, y sería nada más encontrar abogados ambientalistas, hacer esa coordinación para que puedan incorporarse dentro de la misma certificación que pudiera tener el colegio para los peritos, ¿no? Dentro del punto de vista ambiental, pero tener con la conciencia de que se tienen que tocar temas legales y lenguaje legal que a veces no es tan sencillo, ¿no? Para quienes se dedican al aspecto técnico. Entonces, ese sería el camino, ¿no? Pero el colegio sí puede contribuir dentro de esa parte de certificación, porque como ingenieros civiles conocemos la parte técnica del proyecto, ya nada más es complementarlo. Luis, no sé si quisieras complementar con tu experiencia como ya muchos años miembro del Comité de Medio Ambiente. Sí, me gustaría solo agregar lo siguiente. La parte legal en México se refiere a eso, a la manifestación de impacto ambiental que está en la ley, y como digo, ese solo se refiere al aspecto biofísico, y lo que le importa al desarrollador es no solo obtener la autorización, sino que no sea afectado su proyecto durante la construcción o incluso durante la operación por cuestiones sociales, y eso ya no está en la ley.
Entonces se necesita ir más allá de lo que dice la ley. En la Yaya hay un pequeño documento que está en su portal donde dice cuáles son, no se refiere específicamente a la certificación de peritas, sino dice cuáles son las habilidades que debe tener, o los conocimientos que debe tener el practicante, así le llaman ellos, de la evaluación de impactos, y cuáles son los que debe tener el evaluador por parte de la autoridad. Y eso creo que lo debemos traducir al español, lo haremos, y ponerlo a la disposición de todos. Y yo creo que eso es mejor, además de que hay un asunto clave en esto, que la evaluación de impactos no es un proceso que deba desarrollar una persona, un experto, sino un grupo de expertos. Un grupo es multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario. En ese sentido, no hay, a mi modo de ver, una buena decisión de definir quién es el perito en evaluación de impactos. Muy bien, yo nada más agregaría que pues, el Colegio de Ingenieros, que puede contribuir es en cuanto a preparar profesionales con una formación robusta en aspectos técnicos. Y como bien dice Luis, esto es parte de un equipo, y el conocimiento que aportarían y las experiencias, conocimientos y trabajos que aportarían estos profesionales con ese robustez en la generación de conocimientos, le tendría que dar los elementos a la parte legal para poder hacer esas defensas eventualmente. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a ligar una pregunta adicional justo con lo que comentabas, Luis, si te parece. ¿Hay algún proyecto de ley para modificar la LEGEPA para incluir el aspecto social? Francamente no lo sé, pero no es la mejor idea, de acuerdo con la experiencia internacional, hacer una evaluación integrada en el sentido que decía yo de que la parte de gestión social tiene que empezar mucho antes. Entonces, da la impresión de que la evaluación de impacto ambiental, como lo conocemos en México, arranca tarde, y en cambio la gestión social debía de empezar mucho antes. Sin embargo, como vieron ustedes en la presentación, sí hay ese proceso que es claro. Los canadienses precisamente hicieron modificación a su legislación ambiental. La nuestra, como decía bien Juan Carlos, es del 96 y de ahí se ha quedado. Ellos hicieron modificación a su ley en el 2019 y no es la primera que hacen, y han reforzado mucho la parte social y la parte de tratamiento indígena. Como yo decía, ahí en Canadá se respeta mucho a la población originaria. Perfecto, muchísimas gracias. Por cuestión de tiempo vamos con nuestra última pregunta. Nos pregunta el ingeniero Jorge de la Madrid, dirigido a Juan Carlos Tejeda. Ante la presencia de los volcanes de Colima, el de fuego y el de nieve, y las costas en las costas del Pacífico, ¿cuáles temas de gestión ambiental se han presentado en el estado de Colima? Por ejemplo, la protección de los peces. Adelante, Juan Carlos. Gracias. Bueno, en Colima tenemos, en cuestión de riesgos ambientales, se pueden hablar de 3, 4 cuestiones. Son los volcanes, son los huracanes, son los sismos. Entonces, es un estado bien particular porque tienen esas tres cuestiones de riesgos naturales. En cuestión de manejo de sustancias químicas sería el cuarto elemento de los riesgos ambientales, que también existen particularmente en el puerto de Manzanillo, por ser una vocación portuaria e industrial, ¿no? En esa zona. En la cuestión de los peces o la pesca, la relación de los volcanes o las costas, no hay mucha. Es más que nada cómo se hace en el sector pesca, el impacto que se tiene. Se han establecido ejemplos de manejo de arrecifes artificiales. Hay un programa aquí en el estado donde se ha desarrollado el uso de arrecifes artificiales, y en el caso de la laguna costera que tenemos, pues tiene obviamente el impacto de
de la opción de desarrollarse un nuevo puerto, ¿no? La ampliación del puerto de lo que es de Manzanillo, a ampliarse a la laguna de Cuitlán, que eso obviamente en la pesca o artesanal o de subsistencia, sí tiene un impacto muy fuerte. Ha habido protestas importantes desde el inicio de la construcción de la regasificadora en el 2006-2007 hasta la fecha de los grupos de pescadores, ¿no? Por las diferentes obras que se desarrollan en la laguna costera y que le están impactando. En lo que es pesca de mar abierto, casi no ha habido impactos hacia esa área. Gracias. Muchísimas gracias. Nos quedan algunas preguntas que les haremos llegar por cuestión de tiempo. Por favor, adelante, Felipe. Pues muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos los panelistas y a todos los que están participando, haciendo estas preguntas. Como señala Sergio, pues vamos a transmitir, vamos a entregarle las preguntas a los panelistas para que ellos hagan las respuestas correspondientes a cada uno de todos ustedes. Pues muchas gracias. Le pediría al doctor Juan Carlos Tejeda un comentario final sobre esta parte de exposiciones. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Felipe. El comentario final sería lo siguiente: es importante difundir y tratar de esforzarnos por que esta información se disperse lo más posible. Una de las cuestiones que más nos sucede aquí en nuestro país, particularmente, es que las cuestiones de impacto ambiental no son necesariamente tan conocidas. La gente sabe que se tienen que hacer las cosas, pero el grado de profundidad al cual se deben hacer, pues es muy complicado, ¿no? ¿Por qué no tenemos la costumbre de leer? Como bien mencionó Luis, toda la información ya está establecida en las leyes. Son muy pocas las personas que se dedican a darle una leída a las leyes como ciudadanos, no como abogados, como ciudadanos, para conocer tanto nuestras obligaciones como nuestros derechos, ¿no?, que tenemos. Entonces es importante que a través de este tipo de espacios que se crean, tratar de difundir al máximo, ¿no? En el caso del área de ingeniería civil, es una de las actividades que fundamentalmente tienen la relación más directa con la generación de impactos ambientales en nuestro país. ¿Por qué? Porque la participación en las obras de desarrollo en todas sus etapas se generan esos impactos. Entonces, es necesario cambiar desde la formación del ingeniero civil esa perspectiva de vamos a desmontar y despalmar un terreno para construir nuestro proyecto, que lo planeamos en un plano y lo vemos así. Ok, estas son las condiciones del terreno, qué condiciones naturales del terreno podemos dejar, qué impactos podemos prevenir mientras estamos desarrollando el proyecto o durante la planeación del proyecto, para no tener que llegar a la última instancia a pensar en qué cosas se pueden hacer cuando ya no se pueden modificar diseños o proyectos, ¿no? Entonces, no es un trabajo sencillo. Reconozco que el Colegio de Ingenieros Civiles de México ha hecho un gran trabajo en esta cuestión, y la idea es tratar de seguir siendo ese elemento tanto unificador para todos los ingenieros civiles en México, como referente, ¿no?, en el trabajo que se tiene. Gracias, ingeniero. Regresamos. Muchas gracias, doctor Tejeda. Bien, normalmente en estos diálogos con ingenieros, en este momento le corresponde tomar la palabra al ingeniero Luis Robledo Cabello, quien es nuestro vicepresidente técnico y de planeación, pero que además, junto con Sergio Aguilar, que es el coordinador del Comité de Infraestructura, pues son los responsables de estas conferencias que llevamos a cabo todos los lunes. Y esto, créanme, no es nada fácil. Nada fácil estar integrando estos trabajos, estas reuniones. Bueno, y nunca lo decimos, ¿no? Yo quiero hacer este reconocimiento.
Gracias, Luis, gracias, Sergio, por darnos esta oportunidad de vernos aquí todos los lunes. Desafortunadamente está afectado en esta ocasión de la garganta, mi estimado Luis. Luis, cuídate. Y entonces le vamos a pedir a nuestro presidente electo, Jorge Serra Moreno, por favor, que haga un comentario final sobre esta reunión. Jorge, por favor. Bueno, agradecemos antes que nada a los panelistas una excelente presentación y aquí vemos lo que siempre ha planteado el colegio, una necesidad de planeación a mediano y largo plazo, porque si estamos hablando que se tienen que hacer los estudios con anterioridad, pues debemos saber qué obras se van a hacer con el tiempo adecuado. Otra de las cuestiones importantes es el tiempo que lleva la realización de los estudios. En un programa de diálogo que tuvimos el año pasado, vimos que en Francia una obra se llevó 7 años en los trabajos preliminares, que fue toda la gestión con la sociedad, con los pueblos que se veían afectados. Entonces creo que hoy nos lo vuelven a repetir. Es muy duro el comentario de que no leemos, pues no leemos, el promedio es un libro al año y debemos estar al día. Cada día hay cambios en todo el mundo, más que nunca. Tenemos que luchar por el cambio de esa ley de hace 24 años, la de JEPA, y lo más importante también es el trabajo interdisciplinario, abogados, biólogos, ingenieros. En nuestro comité del colegio contamos con todos ellos y nos permite dar opiniones fundamentadas. Entonces, creo que es mi comentario de cierre que quiero dar a esta gran plática del día de hoy. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, fíjense que otra de las actividades muy importantes que lleva a cabo este colegio son los foros. Cada uno de los comités prepara un foro que se presenta cada año, son sesiones de 2 días, algunos hasta han llegado a 3 días, muy importantes, donde los especialistas más importantes en el tema participan. En esta ocasión se va a llevar a cabo el primer foro de infraestructura, medio ambiente y sustentabilidad. Yo le voy a pedir al ingeniero Luis Montañez que nos comente, que nos platique de qué se trata y desde luego invitar a todos los que nos están escuchando en esta ocasión para que participen. Por favor, Luis. Cómo no, Felipe, muchas gracias. Bueno, el comité encabezado por el doctor Juan Carlos Tejeda, este comité de medio ambiente y sustentabilidad, desarrollará los días 7 y 8 de septiembre este primer foro sobre infraestructura, medio ambiente y sustentabilidad, cuyo primer anuncio están viendo ustedes en la pantalla, con participación de más de 20 personas muy reconocidas, tanto nacional como internacionalmente. Contaremos, entre otros, con la presidenta de la Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos, con otra colega muy distinguida, conocedora de procedimientos para la evaluación de la sustentabilidad de la infraestructura. Tendremos también abogadas muy reconocidas en México sobre legislación ambiental, así que será un foro de primera categoría y esperamos contar con todos ustedes. A partir del 1 de agosto se hará ya la comunicación oficial en el sentido de poder inscribirse tanto presencialmente como virtualmente en el foro. Esperamos tener una participación muy nutrida con interés en este tema que mencionaron también ya aquí el doctor Felipe Arreguín y el ingeniero Jorge Serra. Jorge Serra será también uno de los participantes aquí para que nos platique desde el punto de vista del constructor, del ingeniero civil, sobre este tema, y no será el único ingeniero civil participante. Varios miembros de este comité participarán.
tanto como expositores, en este caso, por ejemplo, Juan Carlos Tejeda, o como moderadores de sesión. Tendremos ahí María Elena Mesta, está también Gerardo Merla, está otro abogado, María Elena es abogada, y también Octavio Carvajal, también abogado, y estaré yo también como moderador de una de las 4 sesiones. Son 2 sesiones en la mañana del día 7, 2 sesiones en la mañana del día 8, con los temas ahí señalados en estos círculos. Esperamos pues contar con la participación de todos ustedes en esta reunión. Muchas gracias y los mantendremos informados de cómo vamos avanzando en la organización, y para que vayan haciendo su inscripción a la reunión. Muchas gracias. Gracias, Luis. Pues la invitación está hecha. El día 7 y 8 de septiembre, por favor, agéndenla, aquellos que estén interesados. Va a ser una reunión muy importante para que todos conozcamos de estos temas a nivel nacional y a nivel internacional. Pues no me queda más que agradecer. Primero, Sergio, muchas gracias. Luis, qué bueno que organizaste esta reunión. Gracias a los panelistas, gracias a todos los que nos han acompañado en esta ocasión. Y solo me queda decirles que vamos a entregar un reconocimiento a los 4 panelistas, que lo pueden ver ustedes en la pantalla. Dice: el Colegio de Ingenieros Civiles de México, AC, otorga el presente reconocimiento, y está el nombre de cada uno de los participantes. En la pantalla ustedes ven el de María Antonieta Gómez Balandra, por su participación como panelista con el tema Evaluación y Gestión Socioambiental, lecciones recientes. Tiene la fecha de hoy y lo firmo yo. Pues nuevamente muchas gracias, gracias panelistas, gracias asistentes presenciales, gracias a todos los que nos acompañan en las redes, gracias Jorge, gracias Luis, gracias a todos. Buenos días. Buenos días.